Bien, le damos la bienvenida al licenciado Ricardo González Hernández, quien es abogado y asesor en contrataciones públicas. Gracias por estar con nosotros en Revista 110, licenciado. Muchísimas gracias, señor Jacín. Agradecido de estar aquí por primera vez con ustedes. Bien, le hemos pedido que venga a nuestro programa porque realmente el tema de contrataciones públicas, yo creo que desde hace unos años es prioritario en lo que tiene que ver con el desempeño de la función pública y de un buen ejercicio de transparencia. Yo creo que nosotros hemos estado inclusive conversando esta semana y vemos por qué ganó el gobierno, qué quería la gente, transparencia, proceso de licitación, problemas de corrupción, los casos que vemos en la justicia, temas nuevos que estamos viendo vinculados dentro de estos procesos a procesos de contrataciones públicas, y ya la justicia se vincula mucho con esto. Aparte que ni se diga que usted tiene una gestión que todos los días tiene que por obligación tratar de hacer las cosas mejor. Un ministro que pide una licencia por un problema de contrataciones públicas. El problema no es la culpabilidad o no, la implicación del ministro o no. Eso no está en cuestión. El ministro posiblemente la semana que viene van a decir que no había ningún indicio de nada de eso en ese proceso. Lo van a decir tarde, pero no va a pasar. Pero al final tú dices, ¿qué pasa? El ministro una empresa de él estaba vinculada a un tema de contrataciones públicas. Y así lo podemos ver. Hay una serie de preguntas que le vamos a hacer y le vamos a pedir excusa porque la vamos a hacer de forma llana. Este es un programa que no está dirigido al sector de compras y contrataciones, sino a la población que le interesan estos temas. Y luego vamos a hablar un poquito de compras y contrataciones en específico. Tenemos temas que son importantes y que la gente quiere saber. Hay una palabra que se llama colusión. Colusión de empresas. Empresas que se ponen de acuerdo para participar en procesos, pueden estar vinculadas, no vinculadas y todo esto. ¿Qué se puede hacer para luchar con la colusión de empresas? Y si desde contrataciones públicas eso es posible, luchar contra este mal. Es una tremenda pregunta para que iniciemos con este conversatorio respecto al tema de contratación pública, ya que la colusión es algo que ciertamente afecta bastante en detrimento de los recursos públicos y de la ciudadanía en general. Para combatir la colusión se han estado haciendo esfuerzos, ahora mismo prácticamente se han relanzado, se han reconectado lo que es el órgano rector, la Dirección de Contrataciones Públicas, con la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Procompetencia, que es la institución a cargo. La que puede sancionar la colusión es Procompetencia. Si bien es cierto que existe colusión en contrataciones públicas, el órgano rector, que es la Dirección de Contrataciones Públicas, no puede sancionar dicha práctica. Puede identificar indicios, pero quien está a cargo de aplicar una eventual sanción es la Comisión de Defensa de la Competencia. Y entonces, ahora mismo hay un acuerdo interinstitucional, ahí están haciendo capacitaciones a nivel de las entidades contratantes, a los empleados, se están haciendo talleres y demás, o sea, en el sentido a la ciudadanía en general, orientando para que se puedan denunciar dichas prácticas y que se puedan conocer los casos y en el fondo sancionarse. Bien, sí, pero este tema es complejo porque aquí se habla mucho de las empresas que están vinculadas, una misma empresa que tiene varias empresas participando con accionistas. ¿Hasta dónde eso tenemos la capacidad de investigar a tiempo para poder identificar estos hechos? Igual que estos carteles, o al igual que cuando no ocurre de esa forma. Cuando eso no pasa, por ejemplo, te digo, y no debe de ser la Dirección de Contrataciones Públicas que cuando habilite una empresa como suplidor del Estado haga esta preevaluación de esas empresas si están relacionadas o no. Es una discusión que se sostiene en el tiempo, pero la verdad es que es prácticamente imposible. Fíjese que esa empresa llega a contrataciones públicas a solicitar su registro por orden del Estado cuando ya ha pasado por
una dirección de impuestos internos que le otorgó un RNC, una cámara de comercio que le otorgó un registro mercantil. En tal sentido, lo que tenemos es que hacer el proceso de debida diligencia con cada empresa, que eso es lo que ha impulsado ahora mismo el órgano rector, la Dirección de Contrataciones Públicas. Bien, otro tema que nos llega todos los días, licenciado, es el tema de la intervención a tiempo dentro de los procesos. Nosotros nos llama la atención y tú dices, van a comprar unas canastas navideñas en toda la historia. Y viene un suplidor y gana todo esto. Y otro suplidor dice, pero ven acá, yo entiendo que ese no es el mejor precio, o no entregó el producto necesitado, o no cumplió los términos, o tenía otra empresa que él estaba relacionado, e impugna el proceso. Sucede que cuando ese proceso es tan largo, que cuando termina en perjuicio del Estado, ya posiblemente estamos comiéndonos el otro puerco del año siguiente, con otra canasta. O sea, ya eso pasó, se entregó, se cobró y todo eso. ¿Hasta dónde esos procesos de proteger el erario, el patrimonio del país a la hora de comprar, se puede crear de una forma en la que tú digas, necesito unas computadoras para el Ministerio de Educación? Pero yo no puedo entorpecer un proceso, si son para la pandemia, son de emergencia, porque no tenemos... Pero yo tengo que cumplir con los procesos. Esa parte de la velocidad con que un proceso se detiene, en un momento sin que perjudique la entrega a tiempo de la obra o del bien, o en otro de que el Estado no pague más. Ok, gané el proceso, perfecto, lo impugnaron, pero ya el proceso pasó. Ese es uno de los temas que debemos poner sobre la mesa en un eventual debate de la reforma a la ley. Ya que si bien es cierto, como usted dice, puede haber irregularidades y se puede impugnar y puede la impugnación tener todo el mérito posible, pero también la propia entidad contratante debe de garantizar un derecho a la defensa, que está también consagrado en otras leyes y en la propia Constitución, que en la cual si hay 30 participantes y si usted deposita una impugnación en el órgano rector tiene que comunicarse a los 30 participantes para que tengan su derecho a la defensa. A veces la irregularidad es totalmente, digamos, visible y comprobable inmediatamente, pero igual, por ley, hay que dar el derecho a la defensa. Entonces, eso es lo que hace que los procesos se ralenticen. Muchas veces pasa eso que usted dice, que se están comiendo el puerco del año siguiente cuando todavía no se ha decidido la impugnación del puerco del año pasado. Pero a todo eso hay mecanismos legales, hay precedentes recientes en los tribunales. Algunos abogados optan ya por saltar lo que es la vía administrativa y se van directamente al tribunal administrativo, y en un tema de amparo han logrado suspender adjudicaciones, se suspenden firmas de los contratos con cierta celeridad y rapidez, porque ya ahí tú tienes la figura del amparo de extrema urgencia y demás. Es decir, hay mecanismos para poder en algún momento frenar algún tipo de irregularidad grave, pero se llega al punto donde usted dice. En el caso, por ejemplo, y vamos a hablar un poquito de la ley, pero en el caso que nos llama la atención, y conversaba el otro día con el doctor del Castillo, por ejemplo, ahora uno ve el caso Medusa, y nosotros, no, porque tal empresa confesó tal cosa, hizo un acuerdo para tal cosa. Yo tengo dos preguntas con respecto a esas empresas o suplidores. Estoy hablando de empresas o suplidores, no personas involucrados, que confiesan un hecho. Ok, yo di un soborno, yo voy a devolver 800 millones de pesos, yo fui extorsionado, yo participé de un proceso. Llegan a un acuerdo, entregan un dinero y ni siquiera lo someten. Dos temas con la ley vigente. Primero, desde su punto de vista, la parte de responsabilidad. Esas empresas de verdad se liberan de toda responsabilidad cuando hacen un acuerdo de este tipo. Y segundo, el tema de la continuidad, la habilitación para ser suplidor. Esas empresas personalmente, ok, terminé y sigo. ¿Cuánto hablamos aquí de Odebrecht, por ejemplo? La ley contempla inhabilitación de las empresas cuando entran en un proceso. Entonces, la parte esta de las negociaciones, una negociación te mantiene habilitado y por otro lado, te exime de todo proceso. En primer lugar, tenemos que recordar que la ley de compras no tiene sanciones penales.
Ya ese tema de operaciones Medusa, de operación Coral, todos los temas que siempre hay vinculado con temas de compras, hay que irse a la materia penal y tratar de identificar la conducta en uno de los delitos que están tipificados en el Código Penal. Nuestra ley de compras carece totalmente de una sanción penal. Ya en el tema que usted dice de si la empresa puede o no seguir siendo suplidor o debe, ahí sí tiene una facultad del órgano rector de inhabilitar temporal o permanentemente a un proveedor, pero la ley tiene las causales. Y es la entidad contratante, ya sea luego o durante el proceso de contratación, que tiene que solicitar al órgano rector dicha inhabilitación. En este caso, no veo así de forma preliminar cómo el Ministerio Público pudiera ir a contrataciones públicas a solicitarle la inhabilitación. Sí hubo un precedente con Odebrecht, que fue distinto a todos los demás precedentes de las inhabilitaciones de proveedores. Luego estuvo Odebrecht reclamando judicialmente que se le habilite. En tal sentido, ahí es otro de los temas que también tenemos que llevar, como le digo, a la importantísima reforma de ley, que hay un proyecto depositado desde el propio 27 de febrero y que hasta el día de hoy, que quedan 19 días para que termine la legislatura, la Comisión de Hacienda del Senado no le ha puesto la mano. ¿Cuáles son las modificaciones puntuales que usted entiende que se deberían hacer a la ley de compras y contrataciones? Aprovechando todo lo que ha ido pasando recientemente, que como bien iniciamos la entrevista, el tema ahora mismo está en la palestra y siempre sale a flote con todo tipo de discusión, es propicio que discutamos varios aspectos. Las críticas al sistema son esos que usted bien dice, de las impugnaciones y de los tranques que se pueden armar y de la poca eficacia de un reclamo cuando hay algún tipo de irregularidad. Eso es un tema que hay que discutirlo, o sea, sin duda. En la reforma actual se prevé una reforma, digamos, al régimen de las inhabilidades y las incompatibilidades. Ustedes recordarán aquí. Usted habla de la colusión, de lo que hablábamos. Sí, también se contempla igual, se contempla y se refuerza, porque el día de hoy hay interés marcado de ambos órganos rectores, de contrataciones públicas y de la Comisión de Competencia, en sancionar dicha práctica. Ahora falta que la ciudadanía también se empodere y lleve las denuncias ¿Cuáles al otras órgano malas rector? prácticas habría que tomar en consideración en el proceso de compras y contratación? No en el sentido, diría yo, que malas prácticas, sino de eficientizar otras cosas, o sea, eficientizar muchas cosas. El proyecto de ley, por ejemplo, contiene lo que son ahora mismo los llamados acuerdos marcos. Eso obviamente viabiliza muchas cosas porque el órgano rector hace un proceso, como quien dice, macro, un proceso grande, en el cual todas las instituciones luego pueden ir y adquirir bienes directamente en base a ese concurso previo, como una especie de habilitación que queda vigente durante 1 o 2 años y ya no hay que hacer, yo no tengo que hacer una licitación porque el órgano rector hizo una para todos nosotros y podemos entonces servirnos de ahí. También, pero también hay un asunto en cuanto a lo que posiblemente quisiéramos saber si está en una reforma de la ley o si hay dentro de la ley alguna excepción con los ayuntamientos pequeños, porque habíamos tenido en estos días representantes de los distritos municipales, que hay sitios donde no se puede descartar a un proveedor por ser familia del alcalde, porque en ese sitio todo el mundo es familia, o hay una cercanía, ya vamos a decir, muy propiamente de la comunidad. Entonces, ¿existen las excepciones, por ejemplo, para esos casos y para ciertos montos? excepciones en sí consagradas de ese tipo no hay. Lo que sí, los ayuntamientos tienen ciertas disposiciones, o sea, en cuanto a la propia ley de compras, en una composición diferente al comité de compras y demás, pero ese tema va más orientado a esa sobrefragmentación que tenemos, en el cual usted bien dice, y además tenemos la compra chiquita, la compra menor. Tenemos ayuntamientos que por su tamaño y su propio presupuesto no tienen nunca la forma de hacer una licitación, que es un proceso que es de más de 5 millones de pesos. Entonces, sus compras se pasan el año entero comprando menos de 1 millón de pesos. Entonces, por eso son compritas menores, digamos así, que el umbral es hasta 1.100.000 pesos y que tú tienes nada más que invitar a 3 personas y no tienes nunca que publicar en el periódico. Entonces, tienen cierta facilidad, como que dice, para manejarlo de una forma que tal vez no salen las cosas a la luz pública porque es que la ley tampoco lo exige. Cuando hablamos de modificación a la ley, temas fundamentales, por ejemplo, que seguimos dando vueltas en eso. En esa modificación que está en el Congreso, ¿hay sanciones? Claro. Hay sanciones porque un funcionario público, a mí me llama la atención de que un funcionario público hoy no hace una licitación y compra directamente a un primo de él. ¿Y no hay sanciones para eso? Sanción penal. No hay sanción penal. Sí habría una sanción administrativa. ¿Cuál es la que dice la ley administrativa? Una falta grave de destitución.
Pero lo dice, destitución. No, sí, tiene la falta grave en base a la Ley de Funciones Públicas. Eso tendría entonces el órgano rector, se lo recomienda en este caso al Poder Ejecutivo, al presidente, que la coge. ¿Contempla sanciones nuevas? No, o sea, se incluyen las sanciones penales. En el anteproyecto que está depositado en el Senado hay sanciones penales. Bien, Cristian. Pero ese caso tiene otras implicaciones legales, porque tú no das un contrato grado a grado directamente a un familiar, a una persona con la que tú tienes vínculo, si no tienes algún beneficio, y eso no va en contra de la ley. Correcto, no, pues fíjese algo, sí, claro que va en contra de la ley, en contra en este caso del Código Penal, porque es lo que decía ahorita, la ley actual de contratación pública en principio contenía unas sanciones, luego fue rápidamente modificada, estamos hablando de que la ley es 340 y luego a través de la ley 449-06 del mismo año se extirparon las sanciones penales. Entonces, ya ¿Cuál ahí... es el organismo en República Dominicana responsable, si es que lo hay, de hacer alguna evaluación del proceso de compras y contrataciones? Y si es posible una evaluación ex ante de todo, la facultad del órgano rector, antes de la adjudicación. el órgano rector tiene facultad de evaluar, ya sea posteriormente, porque hay un criterio de descentralización operativa en el cual no tampoco sería sano que un órgano rector pueda estar en cada institución verificando todo antes de, sería una especie hasta de retranca en caso de... Así que cada institución se supone es soberana y dueña de su proceso. En caso de algún tipo de reclamo, de investigación, el órgano rector sí puede hacer una investigación del proceso, revisarlo e incluso delimitar faltas ¿Cuál es el órgano rector? E imponer sanciones. La Dirección General de Contrataciones Públicas. ¿Qué pasa con la aplicación de la ley vigente? Hay muchos problemas, no como dice Carlos, solo de recursos en algunos ayuntamientos, distritos municipales, sino es que hay mucho desconocimiento también del manejo de la ley. Mire, la verdad que sí, existe desconocimiento que se ha ido reduciendo obviamente con el tiempo, ya como bien hablábamos ahorita y lo hemos ya mencionado, el tema ha ido creciendo. Ya los ministros, los directores, los directivos de las instituciones han entendido la importancia que tiene el área de compras, que ya deja de ser un tema de que solamente ahí compran y punto. Ahí tiene que haber un personal capacitado que sepa lo que está haciendo y las implicaciones, las posibles implicaciones legales que pueden tener las faltas que cometan. Ya tenemos casos de varios ministros y directores que han tenido que ser destituidos por errores que tienen que vinculados a la contratación pública y por, digamos, errores que hasta son fácilmente previsibles. ¿Dónde usted como abogado y como conocedor de la ley de compras y contrataciones, a mí me llama mucho la atención el hecho de que muchas veces la opinión pública le está ganando la guerra a la ley? Independientemente de que la opinión pública le ha ganado la guerra a la ley en muchos casos. ¿Y qué tú dices? Yo te digo, ven acá. Aquí hay en una oficina lo que se llama un business center, un centro de negocios. 1.200 oficinas e empresas instaladas en ese domicilio. Y aparecieron 4 en el mismo domicilio que hacían lo mismo. Tienen la misma actividad económica. Y alguien se determinó decir que esa empresa estaban en colusión, que eran del mismo dueño, en el mismo domicilio, pero no parecía el mismo dueño y no era verdad. Inclusive eran competencia hace muchos años. No llega ese caso. El otro caso de la opinión pública es con el tema del precio. Con el tema del precio, te dicen a ti, eso puede tener una sobrevaluación. Y yo te digo, pero si el proceso de compras y contrataciones se hizo bien, y la meta de un empresario es ganar lo más dinero posible. Si yo logré ganar una licitación ganando un buen margen y gané con un mejor precio que los demás, en buena ley, ¿por qué 10 años después, porque un camarazo le dan, dice, no, que hay un problema de sobrevaluación? Se supone que cuando tú concursas, yo tengo esto a la venta, yo lo pongo a este precio y yo llené todos los requisitos técnicos, legales, los sobre A, los sobre B, la parte técnica, todo. Entonces, por un tema de opinión pública, a veces los procesos se van hacia donde no es. Los mismos casos, y le hago referencia, lo que conocemos la ley te dice,
una persona puede ser funcionario público y no puede vender, ministro, y no venderle al Estado. Te lo dice la ley. Si está de socio en una empresa, lo único que tiene que hacer es salir de esa empresa antes de 6 meses. Salir de esa empresa antes de 6 meses. Luego de 6 meses puede hacer cualquier operación en esa empresa. 2 puntos. También puede entrar en ese proceso su familiar de 2º grado de consanguinidad y 3º de afinidad. Entonces la ley te es clara, pero cuando viene la opinión pública y te dice, no, que fulano del Castillo es sobrino del fulano del Castillo, pero espérate, no es sobrino, él es del Castillo, pero no tiene esa relación. ¿Le preocupa el tema a usted de la opinión pública con respecto que le está ganando la guerra a la parte legal? Claro, es algo preocupante, pero entiendo que se debe mejorar y se puede enfrentar. Fíjese cómo es el primer caso que usted menciona de 4 empresas con un mismo domicilio. En principio, eso es un indicio de colusión, que con una debida diligencia la institución determina si ciertamente son de la misma persona y en este caso lo comprueba y decide si admite o no la oferta o propuesta que esté evaluando. Ya luego, si la opinión pública decide hacer mal uso de esa información y de no verificar la realidad detrás, hay un problema que la verdad está afectando y, como bien usted dice, ganando la guerra. He visto que recientemente el propio órgano rector ha dado unos talleres a los programas de investigación para que se comprenda el tema, porque muchas veces no se comprende el tema de las licitaciones y la persona entonces, de forma llana, no logran captar la intríngulis del proceso. Pasando ahí a esa segunda pregunta que usted dice, eso del precio también llama muchísimo la atención. Pero que ganó una que tenía el doble de precio. La ley es clara, no necesariamente gana un mejor precio. Un proceso puede ser orientado en base a calidad. Y si una persona que te da 10 años de garantía y te cuesta más que uno que te dio 1 año de garantía, puede ganar el que tenga un precio superior si tiene unas mejores contraprestaciones. Lo que pasa es que de entrada, la opinión pública dice, costó el doble, nos ahorramos, gastamos millones de más, pero hay que ver en sí todos los detalles de la contratación y eso es algo que el pueblo llano no se detiene a hacer. Pero eso puede ser muy subjetivo, esa valoración. Debe estar todo en las bases del concurso. Y si las bases del concurso se controlan. Ayer mismo mencionábamos aquí, una persona, un abogado que trabaja en contrataciones, se busca abogado que trabaja en contrataciones públicas, que esté participando con un traje negro y una corbata azul a las 8 de la mañana en Revista 110. Usted es el que gana eso. Ahí ese interesado tiene la capacidad de llevar eso al órgano rector y que se corrija esa situación antes de. Porque aquí está prohibido. ¿Usted sabe de qué estamos hablando aquí? Sí, usted acaba de decir aquí, estamos hablando de Catalina. Usted acaba de decir aquí que yo puedo comprar una cosa más cara porque la turbina sea Harris o y no China. No, en este caso no sería de que poner una marca, me refiero a prestaciones de calidad. Pero claro, poner el ejemplo, garantía. la marca también. No, pero ¿Usted se cree que un Corolla es lo mismo que un Twin? No, pero, por ejemplo... Un Toyota con un Ford, ¿tú crees? No, y con la ambulancia, por ejemplo, del 911, que dice, que ganó la licitación la compañía que ponía el muffler al lado izquierdo, porque si la ambulancia tenía el muffler para atrás, se metía para adentro del hotel enfermo. Eso se constituye en requisitos excesivos que deben ser corregidos y no pueden se corrigen. ser. Se corrigen. Si son reclamados a tiempo, el órgano rector se refiere. Sí. Después de que venga el otro puerquito. No, en ese caso me consta. Ahí es antes de una adjudicación. Prestaciones, calidad y capacidad de financiamiento y de aguante, ¿eso se toma en cuenta? Claro, también debe de tomarse en cuenta, pero vuelvo y digo, hay procesos que las instituciones a veces lo obvian, depende del monto, depende del margen, pero se piden estados financieros y se evalúan índices de liquidez, índices de solvencia, endeudamiento. También. Licenciado, hay una parte fundamental que yo quiero su opinión y a mí me da mucha risa porque recuerdo a todos los últimos presidentes hablar de la necesidad. Tenemos 50,000 suplidores nuevos del Estado. Eso es algo bueno. Ahora más gente le puede vender al Estado. Todos los gobiernos te hablan de lo bueno de la participación de las pymes, de las MIPYMES, de la mujer,
De esos sectores, no, le vamos a determinar un porcentaje del presupuesto a esos sectores obligatorios que hay que comprarle. Perfecto. Pero entonces cuando tú ves algunos procesos en las instituciones, tú dices, estos procesos son sectoriales, son nada más para comprarle la leche a los productores dominicanos, porque entonces tú te vas a los procesos como el que mencionábamos esta semana y tú lees unos términos de referencia que te dicen a ti, usted tiene que tener una fianza del 60% del valor en efectivo, por ejemplo, o usted tiene que tener una experiencia que no tiene nadie. Entonces, te pueden ajustar un pliego a la medida y tú dices, ¿hasta dónde tú puedes discutir eso? Tú no tienes que tener la capacidad financiera. Tú no tienes o solicitar una capacidad financiera que sea imposible, porque entonces tú cierras las puertas y haces lo que dice el doctor Castillo. Tú haces un traje a la medida de alguien. Aquí se han dado concursos que dicen a ti, para usted poder dar ese concurso, usted tiene que tener 100 millones de pesos a la vista. Entonces, ¿quién gana? El que tenga 100 millones de pesos a la vista. El que tenga una póliza, porque hay póliza de fianza, pero hay póliza de cumplimiento, en la que tú tienes que tener el dinero ahí. Entonces, ¿a dónde entran los sectores ahí que no pueden participar en esto? Ahí volvemos al tema de ahorita. Se constituyen en requisitos excesivos que no pueden ser colocados. Y si en ocasión usted ve no pueden, no deben, porque pueden, o sea, ocurren todos los días. No solamente todos los días, o sea, aparecen casos, pero le digo, hay que denunciarlos y se solicita la corrección. Y en caso de, por ejemplo, una fianza, según la ley es del 1%. Si colocan una fianza de un 60%, inmediatamente ahí hay una nulidad de ese proceso, de esa base de la contratación. Lo mismo cuando usted pone una experiencia, si usted está pidiendo una experiencia que a todas luces resulta irracional, obviamente puede ser atacado el proceso y en este caso tendremos una decisión del órgano rector en la cual se corrija esos dicha términos situación. de solicitar experiencia y no, usted tiene que, para usted concursar en este nosotros vamos a vender cocinas, van a comprar cocinas para ponerle una cocina a las escuelas para que hagan su desayuno y su almuerzo escolar. El tema de la solicitud de la experiencia, vamos a comprar artículos deportivos, ¿hasta dónde? Una cosa es la experiencia en una obra y otra cosa es la experiencia suplir un producto, un bien, una ropa, un artículo. ¿Hasta dónde la ley contempla eso de que se puede exigir experiencias, por ejemplo? Tú conoces la gente que dice, no, yo tengo que buscar, si yo no hice en los últimos 3 años dos canchas, entonces yo no puedo participar vendiendo canchas, pero a lo mejor yo me acabo de asociar a la compañía más grande de canchas del mundo. ¿Eso es legal? Claro, mire una cosa, ese tema de la experiencia en la ley actual yo diría que lo trata de una forma suficiente, para decir, me satisface cómo está tratado. La experiencia, al día de hoy, en ese tipo de casos que usted menciona, obras y bienes y servicios, es una credencial, en la cual es requisito que en este caso cumple o no cumple. No puede ser, digamos que graduado, solamente en el caso de consultorías. Cumple es que le dicen, ok, búscate 2 cartas y ponla ahí para que estén ahí. Y ponla ahí en caso de, ahora bien, de que para hacer una cancha de básquetbol le pidan haber hecho 100 canchas de básquetbol, ya es un requisito, como vuelvo y le digo, es excesivo e irracional. Ahora bien, para hacer te pidan una obra del mismo monto, una obra similar, del mismo presupuesto, no estaría, digamos, que fuera de lo que se debe. Y de verdad, licenciado, todo eso se pelea. Sí, no, todo depende de la asesoría que en este caso tenga el proveedor. Se puede discutir, algún suplidor puede decir, yo tengo la razón. Es que se puede, porque fíjese lo que digo, lo primero que todos los procesos son públicos. Y si usted va a la apertura de sobre y lleva su queja, o va desde el día antes y lleva su instancia, la administración tiene que responderle. Y si el comité de compra, ¿qué es lo que pasa? Decíamos ahorita con el desconocimiento, opta por no responderle, deje eso así, luego se le complica. Y ya hemos visto cómo luego se anulan los procesos y entonces está el ministro en la prensa por algo que era perfectamente previsible. En cuanto a los montos que determinan la modalidad de adjudicación, nosotros estamos al día. Sí, tenemos la ley actual contempla el tema de los umbrales, que es un mecanismo que está ahí perfectamente detallado. ¿Cuál es el mecanismo? Hay hasta 150 mil pesos el funcionario puede comprar directamente. No, los umbrales actuales, si no me equivoco, hasta 175 mil, 165 compra directa. mil pesos, es una compra directa. Pero ojo,
no es que el funcionario compre directamente, porque eso no lo hace el ministro, el titular de la cartera. Un comité de compra. No, en ese caso lo trabaja la unidad de compras, pero todo va en base a una planificación, que es el plan anual de compra y contratación. Porque ¿cuál es el espíritu de la ley? Hacer la menor cantidad de compra directa posible. Porque si tú planificas, agrupas, ya tú no vas a hacer directa, tú vas a ir subiendo de umbral a medida que tú vas agrupando la compra. Ya cuando tú pasas a la compra menor, que es de 160,000 pesos hasta el 1,000,000 de pesos, por ejemplo, el tema pasa a la dirección administrativa y financiera, que tiene que invitar a mínimo 3 suplidores. Si pasa del 1,100,000, va a una comparación de precios y ahí entra en la esfera del comité, que son 5 funcionarios que tienen perfectamente que hacer una convocatoria amplia y decidir luego cuál es la mejor propuesta. Y todo debe estar en los actos administrativos, de evaluación y de informes periciales. O sea, ya el tema de que se hace lo que queramos no debe existir. Y si existe, es perfectamente, o sea, se persigue y se anulan los procesos. Se han presentado casos de licitaciones que hay que volver a hacer porque la primera exigía demasiado. O sea, que tenía muchos requisitos que quizás no aparecieron demasiado participantes. Sí, incluso eso también, eso la ley lo contempla. Cuando tú tienes que declarar un proceso desierto, se supone que en principio debe haber mejoras en las bases de la contratación, porque por algo, si tú haces un llamado a contratar, a comprar, y no viene nadie, algo tú hiciste mal. Pero desierto no, por ejemplo, que se presente nada más uno solo, también eso. Bueno, en ese caso, si fue algo dirigido, o sea, habría que ver si se dirigió para eso o si fue algo, en este caso, de la situación. Exacto. Porque Si ¿qué se pasa? presenta uno solo, obligatoriamente hay que declarar el concurso desierto, ¿verdad? No, obligatoriamente. No. Si se presenta uno solo y él cumplió con lo que dice el pliego, habría que evaluar su oferta y en ese caso adjudicarlo. Doctor, en todos esos procesos de justicia que hay ahora, que está totalmente separada la responsabilidad penal de lo que es compra y contrataciones, son áreas diferentes. ¿Alguna vez la justicia le ha consultado a la gente que sabe? Bueno, sí, tengo entendido que el Ministerio Público ¿Usted cree tiene sus asesores y demás. Le digo, es un arduo trabajo lo de vincular esa conducta de contratación pública en nuestro Código Penal antedatado, sabemos que es bien viejo, pero se puede lograr. En caso de, esperemos a ver los resultados, los procesos están ahí en curso. Sobre algunos tengo mis reservas, en otros no. Hay procesos en el que puede darse tema de corrupción, no a la hora de la licitación ni de la compra, sino a la hora del pago. Todavía esa práctica se puede dar con las leyes existentes y con la que viene. Sí, en la práctica siempre podrá darse y todos conocemos que aún haya mejorado bastante el sistema de pago del Estado, a veces permite que haya algún tipo de tráfico de influencia y en ese caso de prácticas corruptas. Ya es cuestión de que quien se vea afectado por esa práctica haga la denuncia correspondiente y no solamente acepte ser parte de un esquema y ser en este caso, digamos, cómplice. Recuerdo a veces en Estados Unidos que uno veía un letrero que te decía como defiéndete de los impuestos. O sea, tú te puedes defender del famoso tío Sam. ¿Cómo? Utilizando la ley y ellos te permiten que tú utilices la ley. Creo que eso se llama cuando tú utilizas la ley para poder... La elusión. No es lo mismo elusión y evasión en temas fiscales que temas de compra. Pero está el sistema preparado. La elusión desde el punto de vista de contrataciones públicas es posible con el problema que tenemos hoy de opinión pública ilegal, de justicia, de gente que han hecho todo bien y que todos los recursos que hacen, ¿para qué? Para hacer negocio, para ganar dinero, porque a veces eso se ve mal. O sea, eso no es malo, eso es lo que da actividad económica, da empleo, da beneficio, eso no es lo malo. Ahora, cuando se utiliza todas las herramientas de la ley para poder hacer las cosas bien y se siguen cuestionando, aquí la elusión desde el punto de vista de compras y contrataciones está prohibida. No, pero fíjense algo, la elusión en principio no está prohibida. La elusión es cuando tú haces pero uso, aquí hay funcionarios que venden un producto exclusivo. Por ejemplo, un funcionario que venda, yo estoy dueño de una empresa que vendo un producto exclusivo, soy el único representante y fabricante en el mundo, y me cuestionan y lo nombran funcionario, y lo cuestionan por eso, y casi se lo llevan.
Como a los pitchers de los juegos de pelota. Es algo de lo que entiendo que debe ser discutido en la reforma de la ley. Y es en el caso específico del senador Victoria Yep, Sí. creo que debería, o sea, que se le debe permitir seguir siendo funcionario y seguir supliendo al Estado. Pero en la base a opinión esa pública o la patente, justicia en base a entiende esa eso. patente que usted mismo ha dicho, porque es que es algo de que una persona, estamos llevando el tema al punto de que si yo soy un comerciante establecido con 15, 20 años de historial en mi empresa, y tengo la oportunidad de participar en política y de ocupar una función pública, si tengo un producto del cual yo tengo la exclusividad, ¿qué va a pasar? No voy a participar en política. No, y No si voy- era empresario antes y que si ser voy a político. empresario, entonces voy a salir de la empresa y la dejaré a nombre de mi hijo y como quiera Bien. me van a criticar el hecho. Nos quedan 2 minuticos, licenciado. Con la ley, ¿espera usted la aprobación de esta nueva ley de compras y contrataciones? ¿Usted entiende que será una buena ley o mejor que la que tenemos o que todavía tiene cosas que debió incluírsele? El hecho de que exista un proyecto va a generar un debate y vamos a tener los temas sobre la mesa de discusión. Eso va, sin duda alguna, a generar un beneficio. No estoy de acuerdo en su totalidad con el proyecto, creo que merece ser... ¿No es una retranca para el Pero sistema de compra? En principio entiendo que sí. De aprobarse así, de golpe y porrazo, sería una retranca porque es un sistema que actualmente hay mucho desconocimiento y poner una nueva ley aumentaría el propio desconocimiento. Entonces, hay que discutir muchos puntos. Bueno, la publicidad en esa ley la mantienen Se fuera de mantiene la proceso. excepción de contratación directa siempre y cuando sea directamente con el medio. Con el suplidor. Y se amplía a incluir lo que son los medios digitales, que al día de hoy hay un vacío, hay una cabida de ilusión, y con, como usted bien y dice. con los mismos periódicos. Porque al día de hoy tú no puedes llamar a Facebook y ponerle una publicidad directa, tú tienes que utilizar un intermediario. Entonces, sí, por eso la ley te manda a hacer un concurso, no lo pudieras hacer directo con ese intermediario. No, claro, y creo que con la parte de las colocaciones, lo que es alquilar un espacio para, por ejemplo, un anuncio de una licitación. Eso es directo con el medio, eso no Sí, lleva de concurso. una licitación, pero ¿eso es un anuncio o es una publicación? Esas son cosas que, por ejemplo, No, una contratación de publicidad, diría yo. a mí me conviene lo que usted está diciendo, pero No, yo lo y que le que- estoy pero- diciendo es, cuando usted dice a mí como canal de televisión, me dicen una institución, yo quiero 1 hora de espacio. ¿Eso es una publicidad o es un arrendamiento de...? O sea, esas son las cosas que ojalá y se aclaren en esta ley. Resulta que el tema de la publicidad tiene siempre ese componente, ese valor agregado que le puede generar ese suplidor, porque no es cierto que determinado canal cuesta igual que lo otro. Entonces no podemos hablar de un precio, de poner una competencia. Bueno, licenciado, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a tener ustedes. que hacer 2 o 3 programitas. A sus órdenes siempre. Bien. Licenciado Ricardo González Hernández, abogado y experto en asesor de compras y contrataciones. Gracias. Gracias a ustedes nuevamente.